Uno de los elementos centrales es la dignidad del pueblo de México. El pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza, no solo individual de cada mexicano y mexicana, sino colectiva, de lo que representa nuestro país, de la patria, de lo que significa el valor del pueblo de México. Eso es algo que es muy fuerte, y con nuestros paisanos también. Hoy que viven una situación difícil, pues son nuestra solidaridad, nuestro apoyo, porque además sin las y los mexicanos la economía de Estados Unidos no sería lo que es. Entonces esa fuerza, esa dignidad, ese orgullo de ser mexicanos y mexicanas es algo muy poderoso, y eso lo tiene México y lo vamos a seguir fortaleciendo. Pero además tenemos algo muy importante, que es la fraternidad entre nosotros. Yo lo dije en la segunda plática con el presidente Trump. ¿Por qué en México no tenemos la crisis de drogadicción que hay en Estados Unidos? Es una pregunta más allá de la entrada del narcotráfico, ¿por qué aquí no hay esa crisis? ¿Por qué no tenemos el número de personas que lamentablemente fallecen? Porque no solamente es un tema de seguridad, es un tema también de valores y de reconocimiento incluso de la familia y de la protección que nos damos. En México, el pueblo de México es generoso, de los pueblos más generosos del mundo. Ahora que fuimos al CRIT en Tlapa, una mujer muy humilde, imagínense que donó al Teletón porque le están ayudando con su hijo. Más allá de Teletón o lo que signifique, o sea, la mujer en su humildad es agradecida, y así es el pueblo de México, generoso, agradecido, con valores que vienen de la profundidad de nuestra historia patria, desde los pueblos originarios, o quizá lo más fuerte es la comunidad de los pueblos originarios, pero también nuestra historia de resistencia, de valor, de nuestros héroes y heroínas. Y es un orgullo que hoy siente el pueblo de México más que nunca, y que lo vamos a seguir fortaleciendo. Eso es algo que la oposición no entiende, o algunos, porque no están cerca. Ahora que estuve en la montaña de Guerrero, 30 veces nos pararon, bueno, cerca de 30 veces. Sí, mucha gente tenía solicitudes, pero era una fiesta, es una cercanía enorme, porque nosotros no vamos a traicionar nunca ni a nuestra patria, ni a nuestro país, ni al pueblo. Esa fuerza es muy poderosa, y eso es lo que nos sostiene. Lo digo por la pregunta de Carlos de la encuesta y por lo que tú planteas. Entonces, por eso vamos a salir adelante, por esa fortaleza y dignidad del pueblo de México. Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto saludarlos en este día que pinta de maravilla, con mucha energía y alegría. De verdad, espero que todos estén con el ánimo a tope, porque hoy traigo un tema que la neta está dando muchísimo de qué hablar y que, por si fuera poco, ha generado un revuelo tremendo entre quienes reciben o aspiran a recibir una pensión, especialmente la banda del IMSS y del ISSSTE. Les platico que se anda moviendo bastante en redes sociales toda esta información sobre ciertas pensiones mega exageradas detectadas en el ISSSTE. Y también hay un asuntillo con la fecha de pago de pensiones del IMSS, que si no sucede un milagro,
podría llegar a retrasarse de forma lamentable hasta el 4 de febrero. Pero relájense tantito, no se me asusten antes de tiempo. Aquí voy a contarles todo con lujo de detalle, con un buen cotorreo y, por supuesto, con mucho respeto. Además, voy a meterle harta emoción porque, sinceramente, sí está para jalarnos los cabellos de la pura rabia. Primero que nada, quiero mandarles un saludo afectuoso a todos los jubilados, pensionados, trabajadores, amas de casa, maestros, exmaestros, abuelitas, abuelitos y a todo aquel que ande por aquí buscando información, consejos y un ratito de distracción. Me llena de gusto saber que se toman un momento para informarse de cosas que la neta sí nos afectan a todos, porque a final de cuentas, si no es hoy, mañana vamos a envejecer, si tenemos la fortuna de llegar a esa edad, y nos va a caer de peso el tema de las pensiones. Es importantísimo estar al tanto de cómo se maneja todo este rollo, porque de ello depende el dinerito con el que contaremos en el futuro, o si ya son pensionados, el que reciben mes a mes para subsistir con dignidad. Ahora sí, entrando en materia, se hizo un tremendo escándalo respecto a unas pensiones del ISSSTE, ojo, estoy diciendo ISSSTE, no IMSS, que son completamente descomunales. Según lo que se informó, son pensiones de exmaestros, exdirectores e incluso algunos exmandatarios que están recibiendo una millonada al mes. De inmediato, la raza empezó a comentar en redes sociales que no se vale, que es un abuso, que cómo es posible que una persona reciba más de lo que gana la mismísima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, porque se supone que nadie en la administración pública debería percibir más lana que la mandataria en turno. Esa declaración salió directo desde la conferencia matutina, o como coloquialmente se le conoce, la mañanera, hace algunos días, cuando el director del ISSSTE, a quien ubican como el señor Bartlett, así lo llamaron en esa charla, dio a conocer que al estar revisando en los archivos, se toparon con pensiones verdaderamente estratosféricas. Imagínense a la gente que lleva recibiendo esas cantidades por años, mientras la mayoría de los jubilados apenas sí sobreviven con 3,000 pesos, 4,000 pesos o 5,000 pesos al mes. Está cañón, ¿no les parece? El director contó que por ley, las pensiones del ISSSTE tienen un tope de 10 unidades de medida. La cantidad exacta puede variar, pero es un límite establecido para que no se dispare tanto la cifra. Pero que al revisar, encontraron varios casos de exfuncionarios que superan ese tope y, para rematar, sobrepasan incluso lo que gana mensualmente la presidenta. Para que se den una idea de la magnitud, en la conferencia dijeron que la presidenta Claudia Sheinbaum percibe mensualmente 193,706 pesos como salario bruto, pero ya con los descuentos de impuestos, el ISR y todo el choro que nos cargan a todos, le queda en realidad algo así como 134,429 netos. Obvio uno podría decir, ay, no es poquita cosa, es un dineral, ojalá ganara eso. Pero si comparamos con los anteriores presidentes que ganaban, por poner un ejemplo, 600,000 pesos o 600,000 pesos redondeados mensuales, como se dijo alguna vez de Peña Nieto, que a duras penas aparecía en público leyendo un papel, pues no suena tan exagerado que ahora la presidenta gane eso. Y por cierto, también hay mucha gente que opina que para ser la mandataria de todo un país quizá tendría que recibir más. Es un debate abierto. Lo que sí es un hecho es que la ley dice que nadie en gobierno puede ganar más que ella. Y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Cómo rayos hay exmaestros, exdirectores y extrabajadores que están recibiendo hasta 309,000 pesos al mes, 210,000 pesos o 149,572, por ejemplo? Eso deja muy mal parado el sistema. Da la impresión de que hay huecos legales, amiguismos o cosas chuecas que se hicieron en el pasado para que esas personas se jubilaran con montos que parecen broma de mal gusto. Les comento que entre las pensiones que más indignación causaron, salieron 3 a relucir dentro del rubro educativo. Una corresponde a un profe de secundaria técnica que cobra 139,000 pesos 900. Otra, a un profe titular que cobra 149,000 pesos 572, y otra que de plano ha hecho enojar a medio mundo,
la de una maestra de jardín de niños que anda recibiendo unos 210,000 pesos mensuales. Imagínense nada más, una maestra de kinder con 210,000 pesos al mes de pensión. Por supuesto que la gente dijo, pues qué onda, ¿cómo es esto posible? Ni la muelan. Si la presidenta de México recibe 134,000 pesos, 429 mensuales, ¿por qué una maestra jubilada del ISSST anda con 210,000 pesos? Eso simplemente no suena lógico. Lo interesante es saber si todo esto es legal, si no está violando ningún reglamento o si hubo alguna triquiñuela en su momento. Todavía no está clarísimo. Mientras tanto, hay pensionados que la ven muy difícil cada mes. No me dejarán mentir. Muchos de ustedes han comentado en distintas plataformas que con 3,000 pesos o 4,000 pesos de pensión apenas sí da para cubrir la renta, comprar despensa o pagar los recibos de luz, gas y agua. Y eso sin contar medicinas o cualquier gusto personal, que a veces ni para un cafecito les alcanza. Entonces, es lógico que surja la rabia y se exija justicia cuando nos enteramos de que algunos, por medio de no se sabe qué artimañas o beneficios, cobran esas sumas tan disparatadas. Por eso, en la mañanera reciente, se dijo que se revisarán esos casos y se buscará corregir lo que sea necesario. Ojalá que así sea, porque no es justo. Pero bueno, ahora cambiando un poco la rola, vamos a hablar del IMSS, que son los pensionados que la neta se sienten un poco ninguneados, y con razón. Si ya de por sí no es novedad que a veces los pagos se atrasen o se programen en fechas que no les conviene del todo, ahora salió que, según el calendario oficial del IMSS para 2025, se tiene programado que el pago de febrero se realice hasta el día 4. ¿Por qué demonios hasta el día 4? Pues resulta que hay un megapuente en puerta, gracias a que el 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución. Este año, las autoridades decidieron recorrer el día de asueto para que caiga en lunes, martes y hasta se habla del viernes. En algunas dependencias o escuelas se podrían tomar un fin de semana súper largo, así que queda un hueco en medio, y por ende, el IMSS marcó hasta el día 4 como la fecha de depósito para los pensionados. Lamentablemente, eso significa que mucha gente que depende de esa pensión no va a tener dinero fresco durante los primeros días de febrero. Imagínense ustedes, llega el día 1, 2, 3 y no cae el depósito. Y encima, algunos que querían salir a pasear, que querían disfrutar del puente, pues se van a quedar con las ganas porque no van a tener su dinerito todavía. Es bastante triste esa situación. Yo me pregunto, ¿por qué el ISSST sí va a depositar el 31 de enero y el IMSS no puede hacer lo mismo? ¿Por qué no lo preparan y así, tanto los pensionados del IMSS como los del ISSST tendrían acceso a sus recursos desde antes del puente? La verdad es que no lo comprendo. Así que tengo una fe ciega en que se cambie esa fecha, que se recorra un poquito, y que, en vez de ser el 4 de febrero, se deposite el mero 31 de enero o a más tardar el 1 de febrero para que la gente no ande padeciendo. No me parece justo que, por un asunto de días feriados y de burocracia, quienes ya de por sí viven con ingresos limitados tengan que esperarse sin un quinto hasta el día 4. A mí la neta me hierve la sangre con eso. El sentido común me dice que, si se puede, deberían adelantar el depósito. Nomás imaginen la cantidad de gente que necesita ese dinero para pagar deudas, la renta, el gas, la tiendita de la esquina, o simplemente para comprar la comida de la semana. Y luego, si uno quiere disfrutar un pelín del puente, pues ¿con qué lo va a hacer? Aparte, está canijo que quieran celebrar a gusto cuando en el bolsillo hay telarañas. Yo sé que no es algo que afecte a todos. Probablemente hay quien tiene ahorros o un dinerito adicional. Pero la realidad es que muchos pensionados viven al día. Así que desde aquí yo lanzo la pregunta. ¿De verdad no es posible que el IMSS haga el depósito antes? Ojalá que sí, la verdad. Mientras tanto, yo les recomiendo a quienes sean pensionados del IMSS que se mantengan súper al pendiente de cualquier anuncio, porque de repente pasan estas cosas. Un día dicen que se deposita hasta el 4, y al rato, cuando ven el relajo que se está armando en redes y medios de comunicación, salen con un nuevo aviso diciendo ¿saben qué? Mejor siempre si nos aventamos el depósito el 31 de enero. Y si no están pendientes,
puede que ni se enteren y sigan angustiadísimos. Por eso, si pueden, échenle un ojo a las redes sociales oficiales del IMSS, a su página web, y desde luego, a este canal que con muchísimo gusto les estaré informando en cuanto surja alguna novedad. Ya que ando con este tema, déjenme repetirles la lista de días programados para los pagos del IMSS en 2025, para que vean cómo cae cada mes. Dejen nomás que me ponga las pilas y trate de explicarlo de manera clara. Se supone que cada mes hay una fecha establecida. A veces cae el último día del mes anterior, a veces cae el primer día del mes, pero justo en febrero nos topamos con que, según el calendario oficial, lo dejaron hasta el 4. Y es la fecha más tardía de todo el año. Uno se pregunta por qué. Pues resulta que febrero coincidió con días de asueto y se hizo un embrollo burocrático. Lo chistoso es que el ISSSTE iba a depositar el mero 31 de enero. Entonces, ¿dónde está la uniformidad? Si depositarle antes a los pensionados del ISSSTE se puede, ¿por qué no hacerlo para los del IMSS? Esas son las interrogantes que rondan las redes ahorita. En fin, tengan por seguro que yo le estoy echando el ojo a cualquier comunicado para avisarles si esto sufre un cambio. De igual modo, los invito a activar la campanita de notificaciones en este canal porque a veces YouTube se hace pato y no les avisa de mis videos nuevos. Y créanme, si yo me entero de que les van a pagar antes, se los comunico aquí de volada, para que corran a checar su cuenta y puedan hacer sus planes para ese puente. Me encantaría que tuvieran la oportunidad de salir a pasear un ratito, o al menos no pasarse esos días de descanso contando los centavos, por culpa de la tardanza del depósito. Ahora, retomemos el chisme respecto al salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque eso se liga directamente a la polémica de las pensiones del ISSSTE. Su salario bruto ronda los 193,706 pesos, pero se le descuentan, mes con mes, unos 59,416 pesos de impuestos, lo que da como resultado aproximadamente 134,429 pesos netos. Y la ley señala que nadie en la administración pública debe ganar más que la presidenta. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que están recibiendo pensiones de 139,000 pesos 900, 149,000 pesos 572 y 210,000 pesos? ¿Acaso no contraviene lo estipulado? Porque, como mencioné, hay unos casos todavía más extremos. Se han llegado a ventilar cifras de 309,000 pesos al mes. Es una locura. Nadie puede estar ganando más que la jefa del Ejecutivo, y menos si ya no está en activo, sino jubilado o pensionado. Y fíjense que no es nada más la cuestión de que no debería pasar por ley, sino que es un golpe durísimo a la moral de todas las personas que hicieron su chamba y que se rompen la espalda para sobrevivir con 3,000 pesos, 4,000 pesos o 10,000 pesos de pensión. Es importante que se ventile esta información, que la gente se entere y que presionemos a las autoridades para que esto no se quede en escándalo de unos días y luego se olvide. Ya ven cómo es la vida política en México. Un día hay un tema candente y al siguiente ya salió otro y el anterior queda en el olvido. Pero si se sigue hablando, si la ciudadanía exige aclarar y ajustar ese tipo de anomalías, quizá logremos algo positivo, que se revisen las pensiones desmedidas y que quienes estén recibiendo más de lo que corresponde devuelvan el dinero, al menos, se les ajuste al tope máximo que marca la ley. Y claro, de paso, que se abra la puerta a mejorar las pensiones de quienes andan batallando a diario, que son la gran mayoría. Porque la verdad, con la cantidad de años que trabajaron, muchos merecerían un ingreso más digno. El aumento de las pensiones mínimas es un reclamo que cada vez se escucha más fuerte en distintos foros, y ojalá que en esta administración se avance más en eso. Entiendo que también hay formalidades, que no se puede simplemente agarrar y decir tú ganas mucho, bájale, sin un proceso legal. Pero al menos que se investigue si esos montos fueron otorgados por algún error o algún acto de corrupción. Porque, la neta, si despierta sospechas una pensión tan alta en una persona que, se supone, no alcanzaría ese nivel de sueldo ni en sus mejores años de servicio. Imagínense, un maestro de educación básica con 210,000 pesos de pensión. No es normal. Eso es más de lo que muchos funcionarios de altísimo nivel obtienen mensualmente. Por otra parte, también he leído comentarios que dicen, oye, pero hay personas que se jubilaron con alguna categoría especial, con muchos estímulos, antigüedad y quién sabe cuántos bonos. Ok, de acuerdo, pero aún con todo eso, hay un límite que no debería romperse. Y la clave es que la propia ley dice que ninguna pensión, en teoría, debería rebasar a lo que gana la presidencia de la República. Entonces sí o sí tenemos un problema. Si resulta que todo fue legal, pues habría que revisar las leyes para que dejen de permitir esas situaciones tan disparejas. Pero, si resulta que fue ilegal, pues que se sancione, ¿no? Así de simple. Ahora bien, volviendo a la cuestión del IMSS y su fecha de pago para febrero. Con eso de que se viene un megapuente, muchos deben preguntarse, ¿y cómo le voy a hacer para aguantar hasta el día 4 si tengo gastos desde el 1? La recomendación que varios asesores financieros hacen es que, si tienen la posibilidad, junten un pequeño fondo de emergencia, por mínimo que sea. Y sí, ya sé que me van a decir cómo demonios voy a juntar un fondo de emergencia si apenas me alcanza para vivir. Pero hay quienes, con mucho esfuerzo, guardan unas monedas en una alcancía a lo largo del mes, y eso les ayuda a tener un colchoncito para emergencias o fechas en las que el pago llega tarde.
Sé que no siempre es factible, pero si alguien puede, es una buena práctica. También hay que estar atentos a no endeudarse con préstamos que cobren intereses muy altos. Hay muchas cajas populares o financieras que, en cuanto ven la desesperación de la gente por no tener el pago, aprovechan para ofrecer préstamos con intereses que están canijos. Y luego el remedio sale peor que la enfermedad, porque terminas debiendo más de lo que vas a recibir. Otra sugerencia es platicar con familiares o amigos para apoyarse mutuamente si alguien se queda sin un peso unos días. Claro, sé que pedir prestado es algo que a veces incomoda, pero antes de caer en manos de agiotistas o de tarjetazos que nos salgan carísimos, mejor hablar con alguien de confianza. A veces la familia o los amigos sí pueden echar la mano, sobre todo si se trata de un periodo corto. Porque, si de verdad pagan el 4 de febrero, pues serían solamente unos cuantos días de espera. Eso sí, con la esperanza de que no salgan luego con que hay un error y se retrasa más. Quiero también recalcar algo. Las redes sociales son muy útiles para estos temas, pero a la vez, hay mucha desinformación. De repente, alguien sube un rumor de que van a pagar hasta el 10 o que no pagarán en febrero y la gente se asusta. Por eso es indispensable buscar fuentes oficiales o canales de confianza donde se verifique la información. Yo aquí me comprometo a no decir algo hasta que se confirme, o al menos hasta que haya evidencia sólida de que algo va a pasar. Por lo pronto, lo oficial es que dice el calendario que se va al 4 de febrero, aunque con la esperanza de que cambie. En cuanto al ISSSTE, sé que habrá quien pregunte, ¿y a nosotros no nos afecta el puente? Pues hasta donde se sabe, no. Ellos están tan campantes con su fecha habitual que, de hecho, se adelantará un poco. El 31 de enero ya deberían tener su depósito correspondiente a febrero. Así, las personas pensionadas del ISSSTE podrán disfrutar de ese dinerito. La pregunta del millón es, ¿por qué esa distinción? ¿Por qué para unos sí, para otros no? Y ahí es donde algunos dicen que es cuestión de cada institución, de su propio calendario y procedimientos internos. Pero cuando estamos hablando de un sistema tan grande como es la Seguridad Social en México, uno esperaría un poquito de coordinación entre las instituciones, especialmente en temas de tanta importancia para la gente. Si uno de los objetivos del gobierno federal es unificar criterios para que todo sea más sencillo, aquí todavía falta mucho por hacer. Hablando de la presidenta nuevamente, la doctora Claudia Sheinbaum se ha esforzado por transmitir un mensaje de austeridad republicana, tal como lo hizo el presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador. Él insistía en que no podía haber sueldos ni pensiones ni prestaciones de lujo, mientras la mayoría vive con lo mínimo. Incluso, en su administración se presumía que ya no iban a seguir los excesos del pasado, esos con los que exmandatarios se embolsaban fortunas tremendas. Pero parece que aún quedan resquicios de esos privilegios en algunas pensiones. De confirmarse la veracidad de esos montos, sería la prueba de que no se ha limpiado todo lo que se creía. Por eso en la mañanera salieron a explicarlo. El director del ISSSTE comentó que están revisando a profundidad cada caso y que esperan poner orden. Muchos ciudadanos dicen, pues ojalá no se queden palabras. Y, bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de pedirles un gran favor. Si este tema les interesó, si les gustó la manera en que lo abordé, o si conocen a alguien que esté esperando su pensión del IMSS o que le interese todo este asunto de las pensiones del ISSSTE, de la presidenta o de la promulgación de la Constitución, recomiéndenles este contenido. Inviten a la familia a que se suscriba, a que dejen su comentario, porque en la caja de comentarios también se arma luego un buen debate, muy enriquecedor para todos. Y ya saben que le pueden picar a la campanita para que no se pierdan ningún video que suba. Créanme que si cambia la fecha de depósito del IMSS para febrero, voy a ser de los primeros en venir corriendo a contárselos, porque estoy muy al pendiente de todo eso. Y la neta me da mucho coraje que la gente tenga que estar adivinando cuándo va a caer el pago. Deberíamos tener la seguridad de un calendario estable, y si hay cambios, avisar con tiempo. A todo esto, también me gustaría saber su opinión sobre si creen que es suficiente lo que gana la presidenta Claudia Sheinbaum. 134,429 pesos les parece mucho, poco o justo. Hay quienes dicen que sigue siendo un sueldo muy alto en comparación con la mayoría de los mexicanos que apenas sacan para la papa. Otros opinan que para un trabajo tan importante, con tantas responsabilidades y exposición mediática, no está mal. También están quienes piensan que incluso debería ganar más, para que no haya tentaciones de actos de corrupción, como ocurre en otros países que le suben el sueldo a los mandatarios con ese argumento. Es un debate interesante porque, al final, no es un tema nada sencillo. Lo que está clarísimo es que ese es el techo que marca la ley y que nadie debería sobrepasarlo, menos si ya está jubilado. Se rumora que al interior del IMSS también hay casos de pensiones altas, aunque no tan escandalosas como las que se reportan en el ISSSTE. Habrá que ver si en algún momento alguien se pone a revisar con lupa esas situaciones, porque sería el colmo que en el IMSS también hayas funcionarios con pensiones de 309,000 pesos, o algo así, cuando la presidenta gana 134,000 pesos 429. Sería otro golpe a la credibilidad de las instituciones. Con todo el respeto para los trabajadores de esos organismos, que muchos de ellos son muy comprometidos, pero sí hay que transparentar y arreglar esas disparidades. Por cierto, esto no solo ocurre en México. He sabido de casos en distintos países de Latinoamérica donde exministros o exdirectores se retiran con pensiones altísimas, amparados en reglamentos viejísimos o en interpretaciones legales que nadie cambió a tiempo. Lo malo es que,
Mientras esas pensiones privilegiadas se pagan, las personas de a pie, que trabajaron toda su vida, tienen que contentarse con una fracción mínima. Eso genera desigualdad, descontento y hasta inestabilidad social, porque la gente dice, oye, ¿y mi dignidad dónde queda? Por eso es tan importante que se difunda esta información y que no se quede oculto. De algo sirve que la ciudadanía alce la voz y pida explicaciones. Y más ahora, con redes sociales y YouTube, la noticia corre rapidísimo y es difícil que las cosas se tapen. Quiero compartirles que, a veces, cuando hablo de estos temas, mucha gente me pregunta, oye, ¿y si yo tengo mi pensión así y así, puedo pedir un aumento? Hay un procedimiento para revisar mi caso. Les digo, desafortunadamente, los trámites son engorrosos. Pero nunca está de más acercarse a la delegación del IMSS o ISSSTE que les corresponda, exponer su situación y solicitar una revisión. Si creen que no se les está pagando lo justo, hay mecanismos legales para inconformarse. No es fácil, puede tardar un buen rato, y es posible que les digan que todo está en orden y ahí quede. Pero también hay ocasiones en que, tras una revisión, se descubre algún error en el cálculo de semanas cotizadas o en la interpretación de la ley. Y si se logra, pues qué bueno, porque cada pesito cuenta en esta época de inflación. Claro, hay que armarse de paciencia y persistencia, porque no es un trámite sencillo. Regresando a la polémica del retraso o la fecha tardía del pago de febrero para el IMSS, quiero recordarles que también en otras ocasiones ha habido puentes, y a veces, han adelantado el depósito. Así que hay esperanza. No se desesperen si escuchan por ahí que está todo perdido o que de plano no va a llegar el dinero. La recomendación es checar su estado de cuenta bancaria a partir del 31 de enero o del 1 de febrero, por si las dudas, para ver si se libera antes el pago. Y si de plano no llega, pues con más razón exigir información clara. Se vale meter presión, escribir en redes sociales oficiales del IMSS, preguntar en los módulos de atención. Si la gente se queda callada, luego pasa que ni se enteran de que hay un malestar general. Ahora, también cabe mencionar que febrero tiene menos días que los demás meses, es un mes cortito, y cuando llega el puente por la Constitución y se recorren las fechas de pago, se hace un desbarajuste. No justifica que lo hagan tan tarde, pero para que comprendan de dónde viene parte del problema. Con todo, insisto en que no es lo ideal. ¿A poco no sería más sencillo que, en lugar de retrasar, mejor adelantaran el pago y así todos felices? Sobre todo porque, repito, el ISSSTE lo va a hacer. Así que no deberían poner pretexto, podrían hacerlo igual con el IMSS. Pasando a otras consideraciones, déjenme compartirles algo más. Muchos de los jubilados y pensionados que veo comentar suelen tener bastantes dudas sobre el reajuste de la UMA, unidad de medida y actualización, y cómo eso impacta en el monto que reciben. En los últimos años ha habido cambios. Por ejemplo, la UMA sube un poco con la inflación, y eso repercute en la pensión máxima que puede recibir uno. Si se supone que la pensión topada son 10 UMAs diarias, y cada UMA vale cierto monto, multiplicas y ves cuánto da al mes. El problema es que, en la práctica, como hemos estado comentando, hay quienes siguen recibiendo más que eso. Así que vamos a ver si con este destape de información el ISSSTE y otras instituciones toman cartas en el asunto. Por otro lado, a quienes reciben la pensión mínima, a veces no se les ajusta tanto como quisieran. Por eso existe el reclamo permanente de que la pensión mínima suba para que al menos alcance para lo básico. ¿Y saben qué es lo peor? Que la mayoría de las personas pensionadas son adultos mayores que merecen vivir con tranquilidad y dignidad, después de tantos años de haber trabajado. Es muy triste enterarse de que hay abuelitos que ya no pueden ni comprarse sus medicinas o tener un seguro de gastos médicos porque la pensión no les da. De veras, me enoja que muchos pasen necesidades, mientras que unos cuantos, que tal vez tuvieron buenos compadrazgos o manipularon su situación laboral, gozan de pensiones estratosféricas. No es una cuestión de envidia, es un asunto de justicia. Si en verdad la persona aportó y cotizó para un monto, pues qué bien, pero si está fuera de la ley, debe corregirse. Otra cosa que ha saltado en esta discusión es que algunas de esas pensiones enormes podrían corresponder a exmandatarios estatales, exgobernadores, que usaron el ISSSTE porque alguna vez fueron maestros y luego subieron a la política, y al jubilarse sumaron sus años de servicio de distintas maneras. Hay quienes dicen que eso debería prohibirse, porque es un abuso de los recursos. No sería raro, ¿eh? En México hemos sabido de historias de gobernadores que le hallan la forma para jubilarse como si hubieran sido un trabajador más, aunque realmente no ejercieron la docencia todo el tiempo. Habrá que ver si en la revisión que prometieron sale algo así a flote. Sería muy interesante conocer esos nombres, si es que existen. La cosa es que este tema, al ventilarse justo ahora, pone en la palestra el asunto de la justicia en las pensiones y la necesidad de un sistema más equitativo. También es un recordatorio de por qué hay tanta gente que prefiere buscarse un plan de ahorro personal o un seguro privado de retiro, porque desconfía de cómo se maneja la seguridad social. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de pagarse un seguro de retiro por su cuenta. No es fácil, y la economía familiar de muchos no da para más. Precisamente por eso las pensiones públicas son tan importantes, y uno esperaría que fueran dignas y suficientes para cualquier persona mayor, sin excepciones. Regresando a la polémica del retraso o la fecha tardía del pago de febrero para el IMSS,
quiero recordarles que también en otras ocasiones ha habido puentes, y a veces, han adelantado el depósito. Así que hay esperanza. No se desesperen si escuchan por ahí que está todo perdido o que de plano no va a llegar el dinero. La recomendación es checar su estado de cuenta bancaria a partir del 31 de enero o del 1 de febrero, por si las dudas, para ver si se libera antes el pago. Y si de plano no llega, pues con más razón exigir información clara. Se vale meter presión, escribir en redes sociales oficiales del IMSS, preguntar en los módulos de atención. Si la gente se queda callada, luego pasa que ni se enteran de que hay un malestar general. Ahora, también cabe mencionar que febrero tiene menos días que los demás meses, es un mes cortito, y cuando llega el puente por la Constitución y se recorren las fechas de pago, se hace un desbarajuste. No justifica que lo hagan tan tarde, pero para que comprendan de dónde viene parte del problema. Con todo, insisto en que no es lo ideal. ¿A poco no sería más sencillo que, en lugar de retrasar, mejor adelantaran el pago y así todos felices? Sobre todo porque, repito, el ISSSTE lo va a hacer. Así que no deberían poner pretexto, podrían hacerlo igual con el IMSS. Pasando a otras consideraciones, déjenme compartirles algo más. Muchos de los jubilados y pensionados que veo comentar suelen tener bastantes dudas sobre el reajuste de la UMA, unidad de medida y actualización, y cómo eso impacta en el monto que reciben. En los últimos años ha habido cambios. Por ejemplo, la UMA sube un poco con la inflación, y eso repercute en la pensión máxima que puede recibir uno. Si se supone que la pensión topada son 10 UMAs diarias, y cada UMA vale cierto monto, multiplicas y ves cuánto da al mes. El problema es que, en la práctica, como hemos estado comentando, hay quienes siguen recibiendo más que eso. Así que vamos a ver si con este destape de información el ISSSTE y otras instituciones toman cartas en el asunto. Por otro lado, a quienes reciben la pensión mínima, a veces no se les ajusta tanto como quisieran. Por eso existe el reclamo permanente de que la pensión mínima suba para que al menos alcance para lo básico. ¿Y saben qué es lo peor? Que la mayoría de las personas pensionadas son adultos mayores que merecen vivir con tranquilidad y dignidad, después de tantos años de haber trabajado. Es muy triste enterarse de que hay abuelitos que ya no pueden ni comprarse sus medicinas o tener un seguro de gastos médicos porque la pensión no les da. De veras, me enoja que muchos pasen necesidades, mientras que unos cuantos, que tal vez tuvieron buenos compadrazgos o manipularon su situación laboral, gozan de pensiones estratosféricas. No es una cuestión de envidia, es un asunto de justicia. Si en verdad la persona aportó y cotizó para un monto, pues qué bien, pero si está fuera de la ley, debe corregirse. Otra cosa que ha saltado en esta discusión es que algunas de esas pensiones enormes podrían corresponder a exmandatarios estatales, exgobernadores, que usaron el ISSSTE porque alguna vez fueron maestros y luego subieron a la política, y al jubilarse sumaron sus años de servicio de distintas maneras. Hay quienes dicen que eso debería prohibirse, porque es un abuso de los recursos. No sería raro, ¿eh? En México hemos sabido de historias de gobernadores que le hallan la forma para jubilarse como si hubieran sido un trabajador más, aunque realmente no ejercieron la docencia todo el tiempo. Habrá que ver si en la revisión que prometieron sale algo así a flote. Sería muy interesante conocer esos nombres, si es que existen. La cosa es que este tema, al ventilarse justo ahora, pone en la palestra el asunto de la justicia y las pensiones y la necesidad de un sistema más equitativo. También es un recordatorio de por qué hay tanta gente que prefiere buscarse un plan de ahorro personal o un seguro privado de retiro, porque desconfía de cómo se maneja la seguridad social. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de pagarse un seguro de retiro por su cuenta. No es fácil, y la economía familiar de muchos no da para más. Precisamente por eso las pensiones públicas son tan importantes, y uno esperaría que fueran dignas y suficientes para cualquier persona mayor, sin excepciones. Vamos a hablar de la clínica es nuestra en el ISSSTE. Como ustedes saben, siéntense por favor. Como ustedes saben, la clínica es nuestra. Es un programa que inició en el 2024 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un esquema en donde la ciudadanía, la comunidad se organiza para que a través de ellos se mejore los centros de salud. Esto ocurrió en el IMSS Bienestar en el 2024 y Alejandro Schwartz nos va a platicar los resultados del programa. Después Martí Batres nos va a platicar cómo se va a desarrollar ahora este programa para el ISSSTE, que es indispensable. Y Ariadna nos va a platicar cómo se organiza. Son las tres instituciones que trabajan en este tema. Previo a ello, quiero informarles que el día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio. Iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad.
y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos lo sepan. También informarles que los centros de atención en la frontera ya se están instalando. El día de ayer estuvo el secretario Marat y hoy le he pedido a la secretaria de Bienestar que pueda ir a supervisar algunos de estos centros y otros secretarios que también van a estar supervisando para poderlos, pues para supervisar que lo más pronto posible estén. Y también otro tema que es importante, porque hoy sale en los medios, el día de ayer no hubo, incluso hubo menos recibimiento de mexicanos que en días anteriores. Entonces, para que, como dije ayer, todo lo pongamos en su lugar, vamos a apoyar a nuestros hermanos y hermanas que regresen. México te abraza, es el programa, y aquí en México siempre serán recibidos con los brazos abiertos, y además México está viviendo un momento estelar. Entonces, esta es información importante para que todos lo sepan en esta idea de que no hay comunicación. Y el día de ayer se estableció formalmente. Es la primera llamada del secretario de Estado Marco Rubio. La primera que hizo fue a México y fue una llamada muy cordial. Ayer me informó el canciller y a partir de ahí pues ya se abre un proceso de pláticas entre ambos gobiernos. Bueno, vamos con Alejandro. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros. El día de hoy es un honor volver a participar en este ejercicio de diálogo circular para informar los resultados del programa La Clínica es Nuestra, una estrategia para el fortalecimiento del primer nivel de atención del sistema público de salud de nuestro país. Señalar que esta es una estrategia inédita. Se pudo intervenir más de 11.816 centros de salud. Es una apuesta muy sólida por la participación social en salud, es una apuesta muy sólida por la gestión territorial en salud y por involucrar a las comunidades y a nuestros pacientes con las unidades que atienden. En 2024 se puso en marcha este programa. Como he señalado, se han conformado 11.816 comités de salud que han decidido el destino del recurso y han ejercido el recurso a través de un proceso de democracia participativa en torno a los centros de salud. Es una estrategia muy sólida, con excelentes resultados, que este año vamos a incorporar a los compañeros del ISSSTE en su implementación. Se hicieron más de 26.000 acciones de infraestructura, más de 11.000 compras de equipamiento mobiliarios y más de 10.000 compras de instrumental para el fortalecimiento de las clínicas del primer nivel de atención de nuestro país. Siguiente. También queríamos compartir algunos números que respaldan lo que les he dicho. Y se hizo una encuesta para conocer cómo fue el desarrollo de esta política pública del Estado mexicano, y les quiero presentar dos preguntas muy relevantes. En primer lugar, el 95% de nuestra población considera que se va a brindar una mejor atención a partir de esta política pública, y en segundo lugar, el 96.1% ve positivo el cambio que se ha generado a partir de este programa, y mejor aún, un poco más de la mitad lo considera excelente. Vamos a seguir trabajando todos los días por el florecimiento del primer nivel de atención de nuestro país bajo el liderazgo y la visión de nuestra presidenta. Siguiente, por favor. A continuación quisiera presentarles un video de un centro de salud intervenido bajo esta lógica de gestión territorial en salud y de participación social en salud. Es el Centro de Salud 26 de septiembre, ubicado en Tepic, en Nayarit. Hace unos días, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, lo visité con el señor secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, y el gobernador del estado, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Verán ustedes la experiencia de nuestra tesorera en este centro de salud y miembro, por supuesto, de nuestro Comité de Salud para el Bienestar.
Empecé a revisar la clínica desde adentro, afuera, para ver qué eran las necesidades. No había sala de espera, la gente tenía que esperar aquí afuera. La farmacia estaba muy pequeña para acomodar todo el medicamento. Hacía falta aires acondicionados, cambiar los abanicos. No teníamos cortinas y el piso ya estaba muy viejo. Empezamos a trabajar en equipo, organizados y contentos, ¿verdad? De que la gente le empezó a gustar el cambio y las mejoras que ha estado haciendo. Cambiamos muchos muebles, todas las mesas de exploraciones, escritorios, se compró todo el equipo dental. ¿Qué ventajas tenemos con tener una unidad nueva? Tenemos ya todos los implementos, se incluye un aparato de rayos X. Al contar con rayos X, el paciente se le toma su placa, se revisa, se valora y se decide de una vez su tratamiento. La importancia es que trabajando con un comité que somos usuarios, podemos ver más la necesidad como usuarios. Para mí es muy satisfactorio trabajar con la gente. Tenemos que salir a correr la voz que ya hay, que ya se está trabajando, que ya están trayendo el medicamento, que ya va a haber más atención mejorada. Queremos que ya la gente confíe para que pueda acercarse y venir más a la clínica. Servicios públicos de salud para todas las personas, en todos los lugares. En el 2025 se continuará con esta política pública en todos los centros de salud del ISSSTE Bienestar y adicionalmente se va a incorporar al ISSSTE, al primer nivel de atención del ISSSTE, con la misma metodología implementada en el ISSSTE Bienestar durante el 2024. Por último, reflexionar con ustedes que continuaremos con el fortalecimiento del primer nivel de atención y la construcción del servicio público de salud más grande del mundo bajo la visión de la Presidenta. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Como ustedes saben, vamos a implementar la Clínica Es Nuestra en el ISSSTE. Adelante, por favor. En los 25 puntos que planteamos con la Presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada, el número 4 es precisamente implementación en el ISSSTE del programa La Clínica Es Nuestra. Adelante, por favor. El objetivo fundamental es mejorar la infraestructura, equipamiento y mobiliario de las unidades de primer nivel con la participación comunitaria de los derechohabientes para mejorar las condiciones de su atención. Este fue un lineamiento de la Presidenta en la mesa de salud que tenemos todas las semanas. Adelante. El funcionamiento del programa, a reserva de que va a detallar la secretaria Ariadna Montiel, señalo algunas cuestiones fundamentales. Adelante, por favor. Se hacen asambleas con los derechohabientes adscritos a cada clínica. Esta es una asamblea no, digamos, a comunidad abierta, sino es una asamblea con los derechohabientes que están adscritos a cada una de las clínicas. Adelante, por favor. En esas asambleas se elige un comité. Entre otros, el comité tiene un presidente o presidenta, tiene una secretaria técnica, tiene una tesorera. Adelante, por favor. Y la asamblea también aprueba el proyecto que se va a realizar en la unidad médica. Adelante. Y el comité ejerce los recursos, realiza las contrataciones, ejecuta la obra, es decir, no lo hace el gobierno o una instancia del gobierno, sino la gente. Adelante. Las ventajas del programa son numerosas. Entre estas, quiero mencionar, hay un proceso de apropiación social y cultural de las comunidades sobre sus unidades médicas. Adelante. Se fortalece el tejido social, la gente se junta, se conoce, se une. Adelante. Se favorece la construcción de la identidad del personal de salud con la derechohabiencia. Adelante. Se facilita la realización de las obras, es decir, los procesos son más rápidos. Adelante. También se facilita la transparencia del gasto y la rendición de cuentas a las comunidades. Adelante. Y se acerca a la institución, en este caso el ISSSTE, con sus derechohabientes. Adelante. Asimismo, se fortalece el enfoque preventivo,
porque es en el primer nivel, como vamos a ver en adelante, y se fomenta la economía local. Esas son numerosas ventajas que tiene la realización de este programa, además de que se transforma la infraestructura física de la unidad. Adelante, por favor. Tenemos 3 niveles de atención, como ustedes saben, un primer nivel de atención en clínicas, un segundo nivel de atención en hospitales generales y un tercer nivel en hospitales de alta especialidad. Adelante. En este caso estamos comenzando aquí en el primer nivel de atención, porque ahí es la atención básica, preventiva, familiar, es el más cercano a la derechohabiencia y resuelve el 80% de las necesidades de salud de la gente. Adelante. Tenemos 565 clínicas en el primer nivel. En estas es en las que se va a aplicar el programa La Clínica es Nuestra. Adelante, por favor. Los recursos van a ser aportados por el IMSS Bienestar. Eso me va a ayudar mucho al ISSSTE. Como decía, es una idea de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la Secretaría de Bienestar convocará a las asambleas de derechohabientes los días 15 y 16 de febrero. Adelante. ¿En qué pueden aplicarse los recursos? Voy a poner unos ejemplos. Adelante, por favor. Por ejemplo, impermeabilizar o mejorar instalaciones eléctricas, hidráulicas, o en acabados, o en techumbres, en bardas perimetrales, para hablar de algunas cuestiones físicas. Adelante. O por ejemplo en equipo médico, a veces faltan baumanómetros o estetoscopios y se pueden comprar, o oxímetros, en fin, otra serie de equipamientos o equipos que se pueden comprar con estos recursos. Adelante, por favor. Y también mobiliario. Como pudimos ver en algunas de las fotos anteriores en la exposición del doctor Sbarch, desde sillas para los familiares que están esperando la consulta de sus pacientes, y anaqueles, pantallas, botiquines, etcétera. Adelante, por favor. Bueno, entonces nos va a ayudar mucho en el ISSSTE este respaldo del IMSS Bienestar con el programa de La Clínica es Nuestra. Se canalizarán recursos y además se van a ejercer de forma participativa. ¿Cuándo empieza, Martí? De hecho, esta semana tuvimos ya una reunión con las directoras y directores de las 565 clínicas del ISSSTE. El lunes estuvo presente la secretaria Ariadna Montiel y también el doctor Alejandro Sbarch, y pudimos hacer una información amplia. La primera fase van a ser las asambleas. Estas asambleas van a ser el 15 y 16 de febrero, o sea, ya en próximos días. Y en estas asambleas se comienza todo el proceso hacia adelante para el desarrollo de todo el programa. La idea es así que después de las asambleas, bueno, ya viene el trabajo de los comités y los comités van a desarrollar la obra para que más o menos por septiembre estemos concluyendo las obras y adquisiciones que se hagan en cada una de las unidades, lo cual tiene que ver con la infraestructura, mejoramiento de infraestructura que vimos aquí la semana pasada, pero nos ayuda también a unir a las comunidades y a que los derechohabientes se apropien de su clínica, la que les corresponde a cada quien. Gracias, presidenta. Gracias. Ariadna. Buenos días. Con su permiso, presidenta, si me ayudan con la presentación, como ya lo ha explicado el director del ISSSTE, los objetivos, si me ayudan con la que sigue. Gracias. Los objetivos del programa, bueno, pues es hacer el tejido comunitario, que la comunidad tome sus propias decisiones, que se haga un trabajo colectivo, que se reactive la economía local y también que se manejen los recursos con transparencia. Adelante.
Tenemos 10 pasos en lo que seguimos para la implementación de este programa. El primero es la planeación y la programación, que es lo que ya aquí se ha informado, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, como aquí se ha dicho, el 15 y 16 de febrero. Vamos a capacitar al personal, ya tuvimos esta reunión el día lunes, convocada por el director general del ISSSTE, el licenciado Martí Batres, y ya tuvimos este paso también. Lo que sigue es convocar a los derechohabientes del ISSSTE, que son la comunidad de cada clínica. Se realiza la asamblea y ahí en la asamblea se elige el comité que va a administrar los recursos y también se define el plan de trabajo, es decir, qué obras se van a realizar o qué equipo o instrumental o insumos se van a adquirir. Posterior, se va a hacer la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar a la tesorera. En todos los casos son mujeres por instrucciones de la presidenta y son mancomunadas con quien sea el que preside o la que preside el comité. Posterior, se depositan los recursos una vez que se han entregado las tarjetas y la comunidad y el comité proceden a la realización de las obras. Al final de las obras o de la intervención se hace una asamblea nuevamente con la comunidad de seguimiento para que la asamblea determine si han sido concluidos los proyectos del plan de trabajo y en su caso ya determinar el cierre de las actividades del comité para el programa en este año. Adelante. La asamblea comunitaria pues es un mecanismo de participación, en este caso de los derechohabientes del ISSSTE, que serán quienes estarán convocados para estas asambleas. Y las asambleas pues se van a llevar con un facilitador que es el servidor de la Nación y un secretario técnico que es parte de la plantilla del ISSSTE para instalar la asamblea y dirigir los primeros trabajos en lo que se elige el comité. Adelante. Y bueno, estas fotos son de la actividad que realizamos con IMSS Bienestar para ilustrar cómo va sucediendo. Adelante, el Comité de Salud se integra por la parte de la administración del recurso, como ya lo dije, el presidente o presidenta, la tesorera y un secretario técnico, que es alguien que trabaja en la clínica, una enfermera, un doctor, un trabajador social, nadie mando medio y superior, sino trabajadores de la clínica. También para que ayuden en alguna duda que tenga la comunidad en la parte técnica. Unos encargados de la vigilancia y la supervisión de los recursos, el Comité de Contraloría Social, que todos los programas sociales deben de tener Contraloría Social por ley. Los vocales de salud, esto es muy importante, que son promotores voluntarios de salud, educación para la salud, nutrición y disciplina deportiva y saneamiento, que es parte misma de la comunidad que conforman el comité, pero en la materia de salud y que estarán relacionados también con el programa de salud casa por casa. Y el facilitador del comité, que es el servidora de la Nación. Adelante. Gracias. Bueno, aquí el director del ISSSTE ya ha puesto los ejemplos de en qué se puede invertir, tanto en infraestructura, adelante, en equipamiento médico instrumental, adelante, mobiliario, adelante. Aquí trajimos algunas fotos de cómo lo procesamos ya con el IMSS Bienestar, adelante. Y este es el mapa de dónde están ubicadas las 565 unidades de salud del ISSSTE. Se trabajará en 32 estados, 238 regiones de trabajo de la Secretaría de Bienestar, 499 municipios de 529 localidades. En suma, estaríamos interviniendo 1.805 consultorios y las asambleas se van a convocar, como ya se ha dicho, 15 y 16 de febrero. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Pues esta es la información. Es muy buena noticia para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Es un esquema que mostró sus resultados en el 2024. La comunidad se organiza para apoyar a su centro de salud y ahora entramos al ISSSTE
Entonces este año se va a notar una mejora sustantiva en todos los centros de salud y las clínicas del ISSSTE. Bueno, vamos con las preguntas. Sobre el tema, a ver, ¿quién dice sobre el tema? A ver, acá y luego por acá. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Buenos días. Saludarla, Joana Flores de Grupo ASIR. Gusto verte. Igualmente. Sobre este tema, doctora, preguntarle cuánto presupuesto en total se va a destinar para este programa, para estos 11,000 comités, más de 11,000 comités que ya existen, pero además cuánto recurso adicional se va a destinar para estas más de 500 clínicas también que se van a sumar del ISSSTE. Y también solo preguntar cómo funciona este comité también de vigilancia para el recurso, y pues no sé si llegue a sobrar o incluso hasta les falta, ¿no?, a los comités, por favor. Y no sé si después tenga oportunidad Ariadna, de otro tema. ¿quieres comentar de cómo funcionan los comités y el monto de recursos? Gracias. En el caso del funcionamiento de los comités, ellos llevan un cuadernillo que se les entrega de control de gastos para que vayan a ir registrando tanto facturas e ir haciendo la sumatoria del recurso que ya se ejerció. Esto se va haciendo a lo largo de que se realizan los proyectos y al final en la asamblea de seguimiento se entrega el cuadernillo de gastos y lo revisa en general la asamblea. El aval ciudadano que existe en el IMSS Bienestar es quien escucha si la comunidad tiene alguna observación en el trayecto de que se están implementando las obras, de tal manera que ese seguimiento, digamos, administrativo y de vigilancia es permanente, lo revisa la asamblea al final a través de la rendición de cuentas del comité con un cuadernillo que establecimos para que tuviera, digamos, un orden y se pudiera sistematizar. Por ejemplo, en el 2024 que intervenimos, apoyamos en el IMSS Bienestar, pudimos dar cuenta de cuántos proyectos se realizaron de infraestructura, de equipamiento, de insumos, porque todo se sistematiza, se registra en un sistema para también evaluar el siguiente año justo los alcances del programa. Entonces, es la manera como funciona el comité. Debo decir que hay un ánimo de mucha participación de la población y mucha recepción positiva en medida de que se les tome en cuenta, porque cuando vamos a un lugar y decimos, es que aquí deberían de hacer esto, yo creo que como usuario, lo que decía la persona en el video, y ha habido mucho interés y mucha participación, no solo del comité, sino en general de la comunidad para participar. En conclusión, hay 3 grandes temas aquí. Primero, las pensiones impresionantes del ISSSTE que se detectaron y que están causando indignación porque rebasan el sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, violando el principio de que nadie debería ganar más que ella en el servicio público. Segundo, el salario de la presidenta, que ronda los 134,429 pesos después de impuestos, y la pregunta de si es mucho o poco y si se cumple la ley que dice que nadie debe rebasarlo. Tercero, la fecha de pago de la pensión del IMSS para febrero, que oficialmente aparece el 4 de febrero, un día tardísimo comparado con otros meses, lo que deja a muchos pensionados sin dinero para enfrentar los primeros días del mes y para disfrutar el megapuente que se viene por la conmemoración de la Constitución del 5 de febrero. Lo que yo deseo de todo corazón es que se tomen buenas decisiones, que no sigan dejando en el olvido a quienes menos tienen y que, en cambio, se ponga la lupa en esas pensiones superinfladas para ajustarlas conforme a la ley. Ojalá también le echen un ojo a las pensiones de los del IMSS, no vaya a ser que también anden por ahí algunos casos parecidos. Pero sobre todo, espero que no castiguen más a la gente de a pie atrasándoles el depósito de su pensión. Eso es algo que, más allá de si no es un retraso formal, porque ellos dicen pues el calendario lo marca así, no es un retraso, es un golpe real a la economía de mucha gente. Porque el 1 de febrero las cuentas no saben de puentes, ni la renta sabe de puentes, ni el hambre sabe de puentes. Llegan los gastos sí o sí. Si algo cambia y adelantan el pago para el 31 de enero, pues aplaudiré esa decisión y vendré a anunciárselas con gusto, porque se me hace lo más sensato. Y si no lo hacen, pues espero que al menos sirva para que, el próximo año, planifiquen mejor sus fechas, de modo que no vuelvan a dejar colgada a la gente en pleno inicio de mes. De verdad, no me parece justo. Por lo pronto, amigas y amigos, agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta este punto escuchándome o leyéndome. Me encanta poderles compartir esta información con un tono ameno y con palabras que todos usemos en México, sin perder la formalidad y el respeto. Estamos aquí para echarnos la mano, para enterarnos juntos y para no dejarnos llevar por rumores alarmistas ni por información oficial que a veces llega tarde.
Ustedes son la razón de ser de este espacio. Si no fuera por su apoyo, por sus comentarios y por sus ánimos, uno se cansa de hablar solo. Así que gracias infinitas. No olviden suscribirse, dejar su like si les late este tipo de contenido, compartir con quien crean que le puede interesar y, sobre todo, estar pendientes en estos días para ver si hay alguna modificación respecto a la fecha de pago del IMSS en febrero. Mientras tanto, compartan en los comentarios qué opinan de las pensiones descomunales del ISSSTE, si creen que deberían topárselas o incluso retirarlas, y si consideran que 134.429 pesos es suficiente, mucho o poco para la presidenta. ¿Creen que a veces el discurso de la austeridad se queda a medias? ¿O que al menos es preferible eso a los 600,000 pesos mensuales que ganaban los anteriores presidentes? Y, de paso, cuéntenme qué planes tienen para el puente. ¿Van a salir de paseo? ¿Van a quedarse en casa descansando? ¿Van a ir con la familia? Sería maravilloso que puedan disfrutarlo con calma, sin la preocupación de que no tienen dinero porque el depósito cayó tarde. Espero que al final no sea tan grave y todos puedan gozar de un tiempito de esparcimiento. Me despido por hoy, esperando que la información que les compartí les sea de utilidad. Recuerden que cada uno de ustedes, con sus comentarios y observaciones, aporta un granito de arena para que estos temas se difundan y se le exija más claridad y equidad a las autoridades correspondientes. Soy plenamente consciente de que todavía nos falta mucho para tener un sistema de pensiones justo y transparente, pero la presión social y la información son clave para empezar a mover las aguas estancadas. Así que, no se rindan, no se queden callados y síganse informando. Les agradezco su atención, su tiempo y su buena vibra. Les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos para sus proyectos y, por supuesto, mis sinceros anhelos de que pronto les resuelvan los pagos a quienes son pensionados del IMSS sin mayor demora. Seguiremos al pendiente de todo. Cuídense mucho y nos vemos pronto, que aquí estaré firme para platicarles cualquier novedad. Hasta la próxima y ánimo. Gente linda.